Bienvenidos de nuevo a La Hora Siniestra. Soy Fernando Avitia y esta noche te traigo un relato que dejará una marca en tu mente. Acompáñame mientras te cuento la historia de alguien que, junto a sus amigos, decidió desafiar una leyenda y nunca más fue el mismo. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora, porque esta historia es para valientes. Apaga las luces y escucha con atención, porque esta es la historia de La Campana del Ahorcado. Mi nombre es Carla, y lo que voy a contar es algo que preferiría olvidar, pero hay cosas que te persiguen, aunque intentes dejarlas atrás. Lo que sucedió aquella noche en la iglesia sigue atormentándome, y cada vez que lo recuerdo, siento un frío extraño en la espalda. Todo empezó cuando mis amigos y yo decidimos hacer un video para nuestro canal de YouTube, Misterios Urbanos. Siempre buscábamos lugares con leyendas aterradoras, lugares que pudieran darnos un buen susto o sorprender a nuestros seguidores. Fue entonces cuando uno de nuestros seguidores nos mencionó la leyenda de la Campana del Ahorcado, y lo vimos como una oportunidad perfecta. La leyenda decía que, en un pueblo casi deshabitado, había una iglesia antigua con una campana que solo sonaba durante las tormentas. Cada vez que lo hacía, alguien aparecía colgado al día siguiente, como si la campana marcara quién sería la próxima víctima. Daniel, el líder de nuestro grupo, fue el primero en decir que debíamos ir a investigar. Esto va a ser épico, decía con entusiasmo. No le importaban las advertencias de los pocos habitantes que aún quedaban en ese pueblo, o lo que se contaba sobre la iglesia. Solo pensaba en el video, en cómo crecería el canal con esa historia. Llegamos al pueblo justo antes de que la tormenta empezara. El lugar era desolado, sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido. Apenas quedaban unas cuantas casas, y en lo alto de una colina la iglesia nos observaba, vieja y en ruinas. Desde afuera parecía a punto de derrumbarse, pero sabíamos que dentro estaba lo que habíamos venido a buscar, la campana. Entramos con nuestras cámaras y linternas. La lluvia comenzaba a golpear con fuerza las ventanas rotas y el viento silbaba entre las paredes. El ambiente era pesado, como si el aire mismo quisiera aplastarnos. Instalamos las cámaras en diferentes puntos, asegurándonos de que una estuviera apuntando directamente hacia la campana, que colgaba, oxidada y en silencio, en lo alto de la torre. Todo estaba listo. Pasaron las primeras horas y no sucedió nada. Estábamos por rendirnos cuando, de repente, lo escuchamos. Un repique metálico que resonó por toda la iglesia. La campana había sonado sola. Nadie la había tocado, pero el sonido era inconfundible, profundo, lleno de eco. ¿Eso fue?, preguntó Lucía, asustada. «¡Lo tenemos!», dijo Daniel, revisando rápidamente las cámaras. «Esto es increíble». Pero no fue solo el sonido lo que nos perturbó. Después de que la campana sonó, el ambiente en la iglesia cambió. El aire se volvió más denso, más oscuro. Nuestras linternas, que antes iluminaban bastante bien, de repente parecían débiles, como si no pudieran atravesar la oscuridad que nos rodeaba. Empezamos a sentir una presencia, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí. Entonces lo escuchamos. Pasos. Lentamente, algo bajaba por la escalera de la torre. Eran pasos pesados, como si alguien o algo estuviera descendiendo hacia nosotros. Nos miramos sin saber qué hacer. Nadie quería subir a la torre, pero tampoco podíamos quedarnos ahí, paralizados por el miedo. «Tenemos que irnos ya», dijo Jaime con la voz temblorosa. Todos estuvimos de acuerdo, y sin decir más, empezamos a recoger el equipo apresuradamente. Pero los pasos, esos malditos pasos se hacían más fuertes, cada vez más cercanos. El pánico nos envolvió, y salimos corriendo de la iglesia, sin mirar atrás. Cuando llegamos afuera, fue entonces cuando nos dimos cuenta. Daniel no estaba con nosotros. «¿Dónde está Daniel?», pregunté, con la voz temblorosa y el corazón latiendo a 1000 por hora. Miramos hacia la iglesia, pero la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podíamos ver. Entramos de nuevo, llamando su nombre, recorriendo cada rincón oscuro de la iglesia, pero no había rastro de él. Hasta que lo vimos. Allí, en lo alto de la torre de la campana, colgaba Daniel, su cuerpo balanceándose suavemente con el vaivén de la cuerda. La campana, que antes había estado inmóvil, repicaba suavemente con cada movimiento. Su rostro, nunca olvidaré su rostro.
Tenía los ojos abiertos, fijos, como si hubiera visto algo antes de morir. Algo tan aterrador que su expresión estaba congelada en el miedo. Jaime y Lucía quedaron petrificados. Ninguno de nosotros podía comprender lo que estaba pasando. Daniel colgaba desde lo alto, en un lugar tan difícil de alcanzar que era imposible que alguien lo hubiera subido allí o que él mismo lo hubiera hecho. Solo colgaba, como si la campana lo hubiera reclamado. Era surrealista, aterrador y completamente inexplicable. Nos fuimos de inmediato. Cuando llegaron las autoridades, no pudieron encontrar una explicación lógica de lo que había ocurrido. Se apresuraron a concluir que fue un acto voluntario, pero sabíamos que no era cierto. Algo en esa iglesia, algo en esa maldita campana, había atrapado a Daniel. Después de eso, cerré el canal. No podía continuar sabiendo lo que había pasado, sabiendo que perdimos a un amigo. Desde entonces, en noches de tormenta, me despierto sobresaltada, creyendo escuchar el eco de una campana a lo lejos. Sé que es imposible, pero cada vez que la escucho, me pregunto si no será esa campana, la misma que reclamó a Daniel, y si seguirá buscando a su próxima víctima. Hasta aquí la historia de esta noche. Si te ha dejado con escalofríos, te invito a suscribirte para más relatos como este. Soy Fernando Avitia, y esto ha sido La Hora Siniestra. Recuerda, la próxima vez que escuches una campana a lo lejos, puede que no sea solo un sonido, tal vez sea algo mucho más oscuro. Buenas noches, si puedes dormir.